Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, la historia de Santa Marta del siglo I. Veamos cómo esta Marta amaba a nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús por igual. A toda la familia la estimaba muchísimo. Voy a leer pues, mis hermanos, y les pido pongan mucha atención. Marta significa señora jefe de hogar. En Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén, vivía una familia de la cual dice el Evangelio un elogio hermosísimo. Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Difícil encontrar un detalle más simpático acerca de alguna familia. Eran muy amados por Jesús. Los 2 primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el 3er año se trasladó a Judea, en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusalén era bastante peligroso el quedarse por las noches, porque los enemigos les habían jurado guerras a muerte y buscaban cualquier ocasión propicia para matar al Redentor. Pero allí, a 4 kilómetros de Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable, y en él un hogar donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al Divino Maestro cualquier día a la hora en que llegara. Y 3 corazones verdaderamente amigos de Jesús le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. Santa Marta es la patrona de los hoteleros porque sabía atender muy bien. Con razón dice el Evangelio que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Qué bueno fuera que de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que el libro santo afirma del hogar de estas 3 afortunadas personas. Famosa se ha hecho la escena que sucedió un día en que Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y las santas mujeres, mamás de algunos apóstoles, etc. Marta corría de allá para acá, preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando refrescos para los sedientos viajeros. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos momentos de descanso, se dedicó a sabias instrucciones a sus discípulos. Oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón y los demás estaban atentísimos, sentados en el suelo escuchando. Y ahí en medio de todos ellos, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, oyendo tan formidables enseñanzas. De pronto Marta se detiene un poco en sus afanes y acercándose a Jesús le dice con toda confianza: Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? Y Jesús, con una suave sonrisa y tono bondadoso, le responde: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Marta entendió la lección y, amarrándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las divinas instrucciones del Salvador. Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como escuchar las enseñanzas que vienen del cielo y aprender a conseguir la eterna salvación. Narra San Juan en el capítulo 11. Sucedió que un día Lázaro se enfermó, se agravó y empezó a dar señales muy graves de que se iba a morir. Y Jesús estaba lejos. Las 2 hermanas le enviaron un empleado con este sencillo mensaje: Señor, aquel que tú amas está enfermo. Qué bello modo de comunicarle esta noticia. Sabemos que lo amas, y si lo amas, lo vas a ayudar. Pero Jesús, que estaba al otro lado del Jordán, no se movió de donde estaba. Un nuevo mensajero, y Jesús no se viene. A los apóstoles les dice: esta enfermedad será para gloria de Dios. Y luego les añade: Lázaro, nuestro amigo, ha muerto, y me alegro de que eso haya sucedido sin que yo hubiera estado allí, porque ahora vais a creer. A los 4 días de muerto Lázaro, dispuso Jesús dirigirse hacia Betania. La casa estaba llena de amigos y conocidos que habían llegado a darles el pésame a las 2 hermanas.
Tan pronto Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo: «Oh Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá». Y quizá habrá añadido: «Oh Señor, si hubieras visto cómo te llamaba el moribundo». Solamente tenía tu nombre en sus labios. Su única esperanza era que tú llegaras. Jesús le dice: «Tu hermano resucitará». Marta le dice: «Ya sé que resucitará el último día de la resurrección de los muertos». Jesús añadió: «Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá». ¿Crees esto? Marta añadió: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Maravillosa profesión de fe, hecha por esta santa mujer. Dichosa Marta, que hizo decir a Jesús verdades tan formidables. Jesús dijo: «¿Dónde lo han colocado?». Y viendo llorar a Marta y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar. Y las gentes comentaban: «Mirad cómo lo amaba». Y fue al sepulcro, que era una cueva, con una piedra en la entrada. Dijo Jesús: «Quiten la piedra». Le responde Marta: «Señor, ya huele mal, porque ya hace 4 días que está enterrado». Le dice Jesús: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Quitaron la piedra y Jesús en voz alta dijo: «Lázaro, ven afuera». Y el muerto salió, llevando el sudario y las vendas en sus manos. Santa Marta bendita, no dejes de rogar a Jesús por tantos Lázaros muertos que tenemos en nuestras familias. Son los que viven en pecado mortal. Que Cristo el Salvador venga a nuestros hogares y resucite a los que están muertos por el pecado y los libre de una muerte eterna por medio de una verdadera conversión. Dijo Jesús: «Si crees, verás la gloria de Dios». Juan 11:40. Esta fue la historia de Santa Marta, una mujer muy dedicada a sus quehaceres. Por eso es que los hoteleros la declararon la santa de su devoción. Hermanos, amar a Jesús, ojalá y nosotros tuviéramos un poquito de cariño hacia Jesús, tal vez un poco menos de lo que estas mujeres y Lázaro amaban a nuestro Redentor. ¿Cuántos de nosotros decimos amarle a Jesús, pero cometemos pecado tras pecado? Y eso en realidad no es amarle. Eso en realidad, mis hermanos, lo que nos está haciendo es cada vez peores. Tal vez si nos dedicamos mucho a seguirle a Jesús en proclamar su evangelio, nosotros estamos haciendo algo, dedicándonos a hacer lo mismo que estas mujeres, a ayudar a otros en su evangelización. Miren Marta, ella pensaba que los quehaceres de la casa eran más importantes que escuchar las palabras de Jesús. María había tomado la mejor parte. Pudimos escuchar aquí en esta historia cómo Jesús le dice a Marta, le dice: «Marta, Marta, tú te afanas en los quehaceres de este hogar, en los quehaceres que no importan en realidad». María, por su parte, ha tomado la mejor parte. Y esto era una realidad porque ella estaba escuchando las palabras de Jesús, palabras de vida, palabras que muchas personas, al igual que este servidor y muchos de ustedes, mis hermanos, hemos colocado en nuestra mente y en nuestro corazón, gracias a que hemos leído los evangelios y que nos hemos instruido en la palabra de nuestro Señor Jesús. Estas mujeres, cuando escuchaban a Jesús, al igual que todos sus discípulos y apóstoles, se emocionaban muchísimo porque les hablaba de una vida eterna. Les hablaba de que si ellos se comportaban bien y llevaban una vida feliz, en medio de todo lo que a ellos les ocurriera, en tantas persecuciones que pasaban, en realidad, si ellos se mantenían firmes, Jesús les prometía una gloria eterna, que estarían con Él presentes junto a nuestro Señor, a nuestro Dios Padre, día y noche. Esa era una gran realidad. Y esta Marta y María tuvieron tanta fe en el Señor, que ellas ya habían escuchado la buena nueva de nuestro Señor, ya que nuestro Señor se hospedaba en su casa cada que Él pasaba por allí. Y se sentía feliz el Señor de llegar a esa casa, porque lo trataban bien. Y Jesús
tenía la confianza de llegar allí, porque recordemos que nuestro Señor Jesús leía las mentes de las personas y Él sabía que estas mujeres lo amaban de todo corazón. Por eso es que Marta se dedicaba a hacer los quehaceres de la casa, y en aquella ocasión, como pudimos escuchar aquí en la historia, había llegado Jesús con sus apóstoles, y entonces ella se dedica a limpiar, a alistar las habitaciones y además a preparar comida. Y ella estaba afanada en todo eso cuando su hermana María estaba sentada alrededor de Jesús, al igual que todos sus apóstoles y discípulos, escuchándole. Y ella seguía trabajando, haciendo la comida, haciendo toda clase de quehaceres. Ella estaba afanada en eso. Y pues viendo a su hermana sentada allí de flojota, pues obviamente que va y le dice a Jesús: Jesús, mira a mi hermana, que no me ayuda en todos los quehaceres. Y en aquel tiempo, más que todo, era una responsabilidad para las mujeres servir a los hombres en todo lo que ellos necesitaban. Inclusive, fíjense nada más, cuando ellos llegaban a una casa cansados de tanto caminar, las mujeres preparaban agua y les lavaban sus pies a los hombres, porque eran servidoras. Ellas sí servían en realidad, no como hoy en la actualidad. Llega uno todo cansado del trabajo y desafortunadamente a muchos hombres ni siquiera les tienen preparada la comida, mucho menos les van a lavar los pies. Hermanos, gracias a Dios que nos envió a Jesús nuestro Señor, que nos vino y nos trajo nuevas reglas y leyes, tanto como para nosotros como para las mujeres. Jesús amaba a las mujeres y les dio su lugar, porque las mujeres en aquel entonces no tenían validez. Eran como un mueble que se utilizaba para los servicios de la casa. Eso era lo que eran las mujeres, arrinconadas por allá en un lugar totalmente abandonado. Eso eran las mujeres de aquel entonces. A hoy, en la actualidad, mis hermanos, las mujeres tienen tanta validez como el hombre, solamente que se lo han tomado muchas de ellas muy en serio y ya no le hacen caso para nada a su esposo. Eso es algo terrible que ojalá y se pudiera cambiar, pero desafortunadamente lo que está hecho, como dijo Pilatos en uno de los evangelios, ya está hecho. Entonces, hermanos, pidamos pues a Dios que llevemos la paz a todos los hogares a través de estos compartimientos que les llevamos hasta sus casas. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.